Esto me ocurrió cuando tenía 31 años. En aquel entonces, trabajaba bajo contrato para la Diputación, encargándome de las trampas de jabalíes ferales en una zona de monte público alejada de la carretera principal. Las reglas eran sencillas: mantener los cebaderos limpios, registrar cada captura y cerrar siempre el portón con candado al salir. Llegué antes de que anocheciera y vi el primer problema. Una de mis jaulas de captura estaba doblada como si alguien le hubiera puesto un gato hidráulico encima. Dentro del círculo, un jabalí de unos 70 kilos yacía a medio comer. No estaba despedazado ni esparcido. Estaba abierto, limpio, como el trabajo de un carnicero profesional. El panel de alambre grueso había sido pelado, no cortado. Había mechones largos de un pelo oscuro y áspero enganchados en el metal. Oí moverse la maleza a mi izquierda y levanté la vista. Algo salió de entre los robles jóvenes y se incorporó. Tenía un pecho profundo, una cintura estrecha y un hocico alargado. Las orejas estaban tiesas hacia adelante, como las de un lobo, pero no estaba a cuatro patas. Se irguió más y más, manteniéndose allí, equilibrado, como si caminar erguido fuera lo más natural del mundo. Sus extremidades anteriores colgaban más abajo que las de cualquier perro que yo hubiera visto. Retrocedí hacia mi camioneta sin darle la espalda y alcancé la radio. Central, aquí Trampa 2. Necesito asistencia en el portón de servicio sur. Tengo un animal aquí que no se comporta de forma normal. Recibido. Describa al animal. Un cánido grande, erguido. Me está siguiendo a mí, no al jabalí. ¿Es una persona con equipo de camuflaje? No, no es una persona. Abrí la puerta con cuidado y me deslicé dentro. La cadena del portón estaba echada con candado desde fuera. Mi copia de la llave maestra estaba en la funda del cinturón. Para usarla, tenía que bajarme. La cosa caminó en paralelo a mí por la línea de la cerca y se detuvo. No cargó contra mí. Solo observaba. Cuando giré la camioneta para encarar la salida, el ser se movió en el mismo arco y se quedó de costado, como si quisiera que viera lo ancho que era. Sus manos, no hay otra palabra para definirlas, tenían almohadillas gruesas y garras pesadas. Apoyó una en el riel superior de la jaula y el acero cedió. «Unidades en camino», dijo la central. «Mantenga su posición, no salga del vehículo». «Entendido». Puse el motor en punto muerto. El animal se acercó al lado del pasajero y miró directamente a través del cristal. Sus ojos estaban al nivel de mi hombro. Apoyó la otra mano en el borde de la caja de la camioneta y presionó hacia abajo hasta que los muelles chirriaron. Luego giró la cabeza hacia el jabalí y volvió a mirarme, como si estuviera decidiendo qué era más importante. Bajé la ventanilla apenas 2 centímetros y hablé en voz baja. «No voy a quitarte tu comida». Movió una oreja. Luego caminó por la cerca, probó un hueco y regresó. Se mantenía en el límite de la cobertura, de la misma forma que lo hace una persona que sabe dónde están las líneas de visión. He cazado coyotes y lobos durante años. Ellos no hacen eso. Los osos tampoco. Finalmente, apareció el coche de un agente forestal por el camino de acceso, con las luces apagadas. El foco de mano iluminó la línea de árboles. El animal se tensó, bajó a 4 patas durante 2 pasos y luego volvió a erguirse, desapareciendo en 3 zancadas largas. No fue un sprint de pánico, fue simplemente la decisión de estar en otro lugar. El agente se detuvo a mi lado. «¿Estás bien?» «No voy a abrir ese portón hasta que haya más gente aquí», le dije. «Me parece justo». Un guarda de casa llegó 10 minutos después. Inspeccionamos la zona con linternas. En el panel de la jaula, el guarda recogió pelos con unas pinzas y los metió en una bolsa. En el barro había huellas que no se olvidan. Las traseras parecían las de un cánido enorme. Las delanteras estaban mal, más largas, con el peso cayendo donde estarían los dedos.
La zancada era casi humana cuando caminaba erguido y se alargaba cuando bajaba a 4 patas. El agente dijo en voz baja: «El año pasado desaparecieron 2 cazadores de jabalíes en este sector». «Oí hablar de uno», respondí. «Uno apareció en la orilla del río, kilómetros abajo, meses después. Presentaba signos de alimentación animal. El otro sigue en un cartel en la gasolinera de la autovía». El guarda mantuvo un tono plano, profesional. «Los perros asilvestrados forman jaurías, se vuelven audaces cerca del cebo. Eso es lo que es esto». Les enseñé las fotos de mi móvil. 3 fotogramas de un hombro y un hocico pasando el panel. Otra del riel de la camioneta hundido más de lo que debería. El agente se quedó mirando y luego miró al guarda. «Perros», repitió el guarda, aunque su voz no sonaba convencida. Terminé mi informe y volvimos a cerrar el portón. Al salir, el agente me dijo: «Lo registraremos como un aviso por animales. ¿Quieres volver mañana para recoger más muestras de pelo?». Sí. Pusimos 2 cámaras de fototrampeo al día siguiente. Una captó una silueta en el borde, demasiado alta para un jabalí, demasiado estrecha para un oso. Luego la cámara se apagó y nunca volvió a encenderse. La otra no mostró nada durante una semana, hasta que apareció girada hacia el suelo. La actividad de jabalíes cayó a casi 0 después de aquello. Cuando los cebaderos se quedan en silencio, suele significar presión depredadora. Algo más grande que los jabalíes se había adueñado de esa esquina del monte. Terminé mi contrato y pedí que no me asignaran más ese sector. Cuando la gente busca avistamientos de hombres perro o encuentros con licántropos, esperan gritos y garras rayando metal. Lo que yo puedo decirles es más simple: no me estaba cazando. Estaba protegiendo un territorio y una fuente de alimento. Los cazadores desaparecidos encajan en ese cuadro mejor que cualquier historia de fantasmas. La puerta de mi camioneta de la Diputación todavía tiene 5 surcos profundos donde el panel se flexionó. El guarda firmó el informe como «perros asilvestrados». El agente se quedó mis fotos y nunca me volvió a llamar. Si solo era un perro, ¿por qué murieron los cebaderos? ¿Y por qué aquel hombre nunca regresó a casa? En 1999, en la Sierra de Gredos, un técnico de mantenimiento de carreteras rurales detuvo su pick-up en un camino de servicio y vio una figura con forma de lobo salir de entre los enebros y apoyar una mano en la caja de su camioneta. Su compañero, que estaba revisando los hitos de la carretera a pie, no contestaba a la radio. Rastros de arrastre llevaban a una oquedad entre las rocas llena de restos de ciervos. Huellas de botas frescas mezcladas con huellas de garras. Dio marcha atrás con el corazón en la garganta mientras aquello caminaba al lado de su puerta, como si lo estuviera arreando para que se fuera. La Guardia Civil registró después una desaparición y huellas que no pudieron identificar. Todavía conserva las abolladuras en el portón trasero. Esta es su historia. Me ocurrió cuando tenía 28 años. Trabajaba revisando daños por inundaciones en ramales remotos que nadie usaba a menos que estuviera perdido o fuera muy terco. La cadena del portón era nueva y brillante. Teníamos orden de marcar los peligros y dejarlo cerrado. Mi compañero me dijo: «Yo revisaré los postes a pie. Tú quédate con el coche». Cogió la carpeta, dio el aviso por el canal de radio y se fue por la línea. El polvo del camino mostraba un único par de huellas de botas, pero junto a ellas corría un surco profundo, como si algo pesado hubiera sido arrastrado. Se desviaba hacia la maleza baja. Lo seguí unos pasos y vi una caja torácica encajada bajo un saliente. Piel fresca, un ciervo sin cabeza. Las costillas estaban limpias, como si algo hubiera estado comiendo y se hubiera apartado justo entonces. Pulsé el micro. ¿Ves esto? Estática. Luego su voz. «El hito 12 está caído. Dame un minuto». Sonaba agitado. Le hablé del cadáver. No hubo respuesta. Retrocedí al camión para informar por radio, y fue entonces cuando salió.
Era alto, sobrepasaba el capó. Cabeza de lobo, orejas hacia adelante, brazos largos que terminaban en manos, no en patas. El pecho era ancho, como el de un hombre fuerte bajo un abrigo de piel. Se movía a dos patas con el equilibrio de alguien acostumbrado a ello. No corrió. Acortó la distancia hasta el portón trasero de la camioneta, puso una mano allí y me observó a través del cristal. Vi viejas cicatrices en el antebrazo. Las uñas eran oscuras. Ladeó la cabeza una vez, como si decidiera qué era yo para él. Dije en voz alta, tan tranquilo como pude, me voy. Arranqué el motor. Él caminó conmigo mientras yo retrocedía despacio. Su palma nunca dejó el portón trasero. La cadena del portón principal tintineó contra el poste. El ser ni se inmutó. La radio chisporroteó, un jadeo corto y cortado. Luego silencio. No recuerdo cómo, pero quité esa cadena en 3 segundos. La cosa se hizo a un lado, sin miedo al vehículo. No intentó detenerme. Me siguió hasta que el ramal conectó con la carretera principal y entonces se dio la vuelta, regresando hacia el saliente con el ciervo. Llamé al 112 en cuanto tuve la primera raya de cobertura. Agentes forestales, el Seprona y más tarde Protección Civil llegaron con todo. Encontraron las huellas de mi compañero más allá del hito 12. Allí, las huellas se mezclaban con impresiones más profundas, largas, estrechas, con un talón claro y una parte delantera ancha. Ninguna bota puede hacer esa forma. El rastro se perdía en la maleza y desaparecía en suelo duro. Buscamos día y noche. Helicópteros, perros, voluntarios. Encontraron la carpeta encajada bajo un matorral. Un chaleco desgarrado por un lado, sin sangre. El alijo bajo la roca ya no estaba para entonces. El suelo estaba revuelto, como si varios animales hubieran estado dando vueltas. El agente tomó fotos de las marcas en mi portón trasero. 4 óvalos espaciados perfectamente. Los tocó y dijo: «Esto no es un oso». Un guarda forestal me llevó aparte y me preguntó si había oído hablar de encuentros con hombres lobo por la zona. Le dije que yo no creía en rumores. Él respondió: «Yo tampoco». Y me dijo que, a partir de ahora, mantuviera siempre ese portón cerrado. 2 semanas después, un senderista encontró algo a 1 kilómetro del camino. Una bota, la misma que nos daba la empresa. Un hueso del pie todavía estaba dentro. No fui a verlo. El caso sigue figurando como desaparición. Creo que entramos en una despensa que no nos pertenecía. Creo que lo que vive ahí fuera defiende lo que recolecta y echa a la gente antes de decidirse a algo peor. No persiguió mi camión. No dio un espectáculo. Puso una mano en el metal como advertencia y luego recuperó su territorio. La gente en internet pregunta si era un oso o un hombre disfrazado. Un oso no pone la palma justo donde la pondría una persona. Un hombre no deja esas huellas ni se mueve así sin dejar rastro de su paso. Llamadlo críptido si queréis términos de búsqueda. Yo sé lo que vi. Dejé de aceptar contratos en caminos con cadenas después de aquello. Si un portón es nuevo y las marcas de arrastre son frescas, paso de largo. Ese portón trasero todavía está en mi garaje. 4 abolladuras que no encajan con ninguna herramienta. Vosotros sois el jurado en esta historia. Si encontrarais un alijo oculto en el monte y algo alto se levantara y pusiera su mano sobre vuestro coche, ¿os quedaríais o saldríais huyendo? Esto me sucedió cuando revisaba cámaras de largo alcance para un estudio de jabalíes en las tierras altas de Kiamichi. En aquel entonces, yo era un guardabosques estacional que cubría turnos de vigilancia y formaba parte de la lista de búsqueda y rescate. La llamada al 911 había sido corta. Una voz dijo que una tienda de campaña había sido desgarrada y que alguien estaba allí de pie, parecido a un lobo. Luego se cortó la comunicación. El último rastro del mapa lo situaba cerca de un arroyo seco que cruzaba tierras públicas y parcelas de una maderera. Oficialmente,
Nos dijeron que buscáramos un oso o un perro grande. Extraoficialmente, el guarda de casa me pidió que retirara cada cámara entre el arroyo y la cresta. La cámara que importaba estaba a la altura de la cintura en un roble negro. La pantalla de vista previa mostró un rastro borroso de movimiento, y luego un cuadro que me hizo detenerme. Hocico largo, orejas altas. El cuerpo estaba erguido, con hombros pesados y las extremidades anteriores colgando como las de una persona. No estaba borrosa, estaba centrada, como si la criatura se hubiera acercado para estudiar el lente. Salí de allí, avisé al guarda por radio y regresamos al anochecer con un oficial de policía. Avanzamos en línea. El oficial dijo, huellas. Señalé donde algo había caminado a lo largo del arroyo. Talón largo, dedos abiertos, uñas como cuchillos. No había huellas de botas cerca. Encontramos un jabalí arrastrado hasta un matorral de cedros, con las costillas abiertas limpiamente. El suelo alrededor estaba marcado con pasos de dos tipos de marcha, zancadas erguidas en el borde, y luego marcas de extremidades delanteras donde se había agachado. Eso me dijo que podía elegir cómo moverse. Avanzamos 30 metros y vimos el alijo. Huesos apilados bajo un enredo de ramas, no solo de jabalí, una bota con los cordones arrancados, una olla de campamento, la correa de una mochila. Llamemos para informar, dijo el guarda. Primero salgamos de aquí, respondí. Nunca tuvimos la oportunidad. Salió del cedro como si hubiera estado esperando. Más alto que cualquier hombre que conozca, pecho hacia adelante, caderas estrechas. La cabeza era la de un lobo, pero la postura era humana. Sus ojos no brillaban, estaban enfocados. Dio 2 pasos lentos, mostrándonos toda su complexión, y luego se anguló hacia nuestro flanco. ¿Spray para osos?, preguntó el oficial. No servirá de nada, dijo el guarda. Levanté las manos y hablé claro. Nos estamos yendo. Se tensó al oír mi voz y luego se adelantó rápido. No fue una carga, fue un bloqueo. Nos empujó lejos del alijo y del arroyo, moldeando nuestro camino. Eso significaba propósito, territorio. Tal vez una guarida que no habíamos visto. Mantuvimos una retirada escalonada. El oficial intentó tomar una foto y tropezó. La criatura se movió, un rayo borroso a la altura de las rodillas, y el oficial cayó con la pierna del pantalón desgarrada y sangre en la pantorrilla. No lo remató. Se puso de pie otra vez y observó. El guarda disparó un tiro de advertencia al suelo. La cosa se asustó. Luego mostró los dientes y mantuvo su posición. Lancé mi mochila, abrí las manos y hablé de nuevo. Estamos retrocediendo. Lo entendemos. Nos dejó ir siempre y cuando fuéramos por donde él quería. Así llegamos al camino forestal. Al día siguiente, el equipo de rescate recuperó a uno de los desaparecidos a menos de 100 metros de ese alijo. El informe lo llamó Incidente con oso. Yo no estuve de acuerdo, aunque callé. Las marcas en los huesos eran de un carnívoro, pero los postes de la tienda habían sido sacados rectos de sus fundas. Eso requiere manos. 2 semanas después, una cámara envió una serie de fotos a medianoche. La criatura estaba de pie junto a la pila de cedro con formas más pequeñas pegadas a sus piernas. Cachorros, o eso parecían. Levantó el cadáver del jabalí y lo colocó cerca de la base. Luego escaneó la línea de árboles con el mismo enfoque que usó con nosotros. Eso explicaba el bloqueo. No nos estaba cazando, estaba protegiendo. Le entregué las imágenes al guarda. Las metió en un sobre y dijo, «Tú no has visto esto». El oficial se mantuvo fiel a su historia del oso. Su cicatriz dice lo contrario. Algo que camina como un hombre y come como un lobo. Si pones una tienda cerca de un montón de cedros en las Kiamichi, ¿quién crees que te está observando? En 1999, en Carolina del Norte,
Un técnico de campo estaba revisando un camino cerrado en el Bosque Nacional Croatán, cuando un hombre perro salió erguido y lo observó. Estaba allí porque 2 campistas desaparecieron cerca del lago Catfish, y su cámara de fototrampeo había captado un rastro gris más alto que un hombre. Siguió huellas frescas, de 5 dedos y profundas, hasta un pinar donde yacía una mochila desgarrada. Luego escuchó una respiración detrás de un tocón, pesada y paciente, como algo que custodia su terreno. La cosa mostró los dientes, pero no gruñía. Lo quería fuera de allí, y quería que dejara las pruebas atrás. Corrió con todas sus fuerzas. Esta es su historia. Me asignaron revisar un camino cerrado cerca del lago Catfish, después de que 2 campistas desaparecieran. Yo era un técnico estacional cambiando tarjetas de cámaras y marcando portones. En un punto de suelo blando, vi la huella. 5 dedos, uñas largas, sin talón humano y más profunda que la mía. He encontrado rastros frescos, no son de oso, dije por radio. Recibido, descríbelo. 5 dedos, zancadas anchas. Es reciente. Mantén los ojos abiertos, cambia la tarjeta y sal de ahí. Me moví despacio, me sentía observado. En la cámara, la correa tenía un surco nuevo, como si algo hubiera probado la carcasa. Cambié la tarjeta y me giré. Ahí fue cuando lo vi. No era un disfraz, no era un truco. Estaba entre los pinos, con el pecho a la altura de una señal de tráfico, brazos largos, cabeza de lobo, orejas hacia adelante. Parpadeó y no se movió. Levanté las manos. Me voy, dije, me voy. Dio un paso balanceándose, no a 4 patas, sino a 2. Los hombros no eran los de una persona. Las piernas se doblaban hacia atrás. Exhaló, partiendo los labios lo justo para mostrar los dientes. No estaba frenético. Me estaba desafiando a correr. Retrocedí hacia el camino, manteniendo los árboles entre nosotros. Una mochila desgarrada yacía cerca de un tocón. La tela estaba hecha jirones. Rastros de arrastre llevaban hacia la espesura. No miré mucho tiempo. Llamé al 112. Necesito patrullas en Catfish Lake Road. Tengo un animal grande erguido. Tengo posibles restos humanos. La cosa caminaba en paralelo a mí a 20 metros, en silencio. Cada vez que yo intentaba acercarme a la espesura, él daba un paso para cortarme el paso. Cuando me mantenía en el corredor abierto, se quedaba atrás. No me estaba cazando, me estaba manteniendo fuera. Llegué a la camioneta, toqué la bocina y encendí las luces. Se asustó y se desvaneció tras los árboles. Llegaron los agentes y un oficial de vida silvestre. Nadie se rió. Entramos en grupo. Señalé los rastros de arrastre. 10 minutos después, un oficial dijo, «Aquí». Bajo la maleza, vimos una chaqueta y un hueso de antebrazo. El oficial escribió «oso» en la primera línea de su informe. «Los osos no hacen guardia», le dije. Él miró hacia los árboles. «¿Dices que iba a 2 patas?» Digo que me observó y se movió para bloquearme como si tuviera un alijo o una guarida ahí dentro. Durante 2 días, los equipos de búsqueda peinaron la espesura. Recuperaron unos restos. El otro campista nunca fue encontrado. En la oficina, mi supervisor me pasó la tarjeta de la cámara. ¿Seguro que quieres verla? Asentí. Pasamos fotos de ciervos, mapaches, un oso negro, y luego 2 cuadros donde algo alto cruzaba el borde. La cabeza estaba alta. El antebrazo se veía largo, la rodilla doblada hacia atrás. Estaba borroso, pero la forma coincidía con lo que yo había visto. «Conservarás tu trabajo si dices animal desconocido», dijo mi jefe. «Ni hombre lobo, ni hombre perro». «Animal desconocido», repetí, y lo decía en serio. Pedí el traslado a otro distrito. Antes de irme, volví al lago con el mismo guardabosques. Nos quedamos en la camioneta. Un montón de agujas de pino se hundió hacia adentro,
como si algo hubiera cavado un túnel hacia afuera. No fuimos a mirar. Si acampas por ahí, mantén la comida sellada. No sigas rastros de arrastre hacia la espesura. Si algo a dos patas se mueve para bloquearte, tiene una razón, y tú no formas parte de ella. Eso fue lo que pasó en Croatan. Un recuperado, uno todavía desaparecido, y una cosa que guarda el terreno como una persona y golpea como un depredador. Esto me ocurrió mientras limpiaba los desagües de las carreteras y cambiaba una cámara de fototrampeo en un camino de servicio en el Refugio Nacional de Vida Silvestre, Pocosin Lakes. En aquel entonces, yo era el único operario de mantenimiento en ese circuito. Conducía una vieja camioneta de trabajo con una pala, botas de agua y una radio. Había visto los carteles en la tienda del puerto deportivo. 2 pescadores de un pueblo cercano y un vagabundo que acampaba por la zona. Los 3 habían desaparecido en la red de canales. Los guardas forestales patrullaban mucho. La gente hablaba de que era territorio de osos. Yo me lo creí, hasta el día en que el camino se movió. Lo que salió de entre los árboles no era un oso. Era alto, con el pecho hacia adelante y las piernas dobladas como las de un perro, pero se movía con el porte de un hombre. La cabeza no era humana, orejas altas y un hocico alargado. El pelo era oscuro y lacio, mojado por el agua de la zanja. Vigilaba mis manos. Cuando yo me movía a la derecha, él se deslizaba a la izquierda, manteniendo siempre la zanja y los juncos tras su hombro. Dije una palabra suave para calmarlo. Tranquilo. Parpadeó despacio. Ni un bufido, ni un rugido. Solo esa mirada fija y pasos cortos que determinaban dónde podía pisar yo. Mi entrenamiento decía, no corras. Así que no lo hice. Mantuve los pies angulados hacia la camioneta y me moví centímetro a centímetro. Él me imitaba. Un arco poco profundo, sin mostrar nunca su espalda a la zanja. Me di cuenta de que no me estaba acorralando para cazarme. Estaba defendiendo una línea. Mi radio chisporroteó. Recibido. Toqué el botón, pero no la levanté. El animal siguió el movimiento de mi mano y se quedó inmóvil. Dejé caer el brazo. A 10 metros de la camioneta, vi la bota en la zanja. Cuero marrón, empapada, girando lentamente con la corriente. La punta se enganchó en los juncos y giró. Dentro había una forma blanca que no era tela. Me detuve. Las orejas del animal se inclinaron hacia adelante. No se acercó más. No le hacía falta. Intenté preguntar con voz firme, ¿quieres que me vaya? Cambió el peso de su cuerpo una vez y me sostuvo la mirada. Esa fue respuesta suficiente. Me subí a la camioneta y cerré con seguro sin quitarle el ojo de encima. Dio un paso hacia el parachoques delantero y se detuvo otra vez, cuadrado frente a la zanja. Avancé despacio y llamé al 112. Camino de servicio 3, Canal Este. He encontrado una bota. Hay algo vivo aquí. Grande, no es un oso. No se acerquen. Llegaron un guarda de casa y un oficial. Vieron la bota. No vieron lo que yo vi. Usamos un rastrillo para sacarla. El guarda no dijo mucho cuando miró dentro. El oficial sí. Llamada al forense. Me pidieron una descripción. Fui directo. Erguido, cabeza de cánido, brazos largos, manos como las nuestras pero con garras negras como garfios. En internet lo llaman hombre perro. El oficial lo llamó oso. La cosa me observó hasta que llegaron los refuerzos. Entonces se fundió en una maleza por la que yo no obligaría a pasar ni a un perro. El guarda me dio un último consejo. Di que fue un oso si alguien pregunta. ¿Por qué? Mantiene a la gente tranquila y la mantiene fuera. 2 semanas después, recuperaron más restos de ese mismo canal. En las noticias, dijeron que era un recordatorio de seguridad en zona de osos. En mi siguiente patrulla, encontré mi cámara de fototrampeo doblada y tirada en el barro, boca abajo,
como si alguien la hubiera apartado a propósito. No he vuelto a ver a ese animal, pero aprendí su patrón. Protegía el agua. Me manejó como un perro pastor maneja a las vacas. Me enseñó dónde no pisar sin despedazarme. Puedes llamarlo folclore si te ayuda a dormir. Yo sé lo que vi y sé lo que significaba esa bota. Esto me ocurrió cuando acepté un trabajo extra revisando cercas para una asociación ganadera. El peón del rancho no había aparecido tras revisar los tanques de agua. Su camioneta estaba junto al arroyo, puerta cerrada, chaqueta dentro. Me pidieron que caminara por los cortavientos buscando rastros. Encontré huellas donde los chopos se espesaban. 5 dedos muy abiertos, marcas de uñas largas y un talón que no encajaba con ningún perro o gato. La zancada cambiaba, corta, luego larga, como algo que alterna su forma de andar. En el alambre de espino había pelo áspero enganchado. Salió de entre los árboles donde la luz empezaba a escasear. Alto pero delgado, cabeza de lobo gris, hombros altos, brazos largos y manos con pulgares. El pecho se movía como el de un corredor, recuperando el aliento. Me miró, me rebasó, y luego volvió, de la forma en que un perro boyero trabaja al ganado. Me voy, dije. Estoy retrocediendo. Se deslizó lateralmente usando la zanja como cobertura, manteniéndose siempre entre el camino y yo. Si yo iba a la izquierda, él también. No emitió ningún sonido. No mostró los dientes. Simplemente me dirigía hacia el recodo del arroyo, donde los sauces ocultaban la vista. Corté camino hacia terreno abierto. Entonces, eso se irguió más, solo a 2 patas, y cubrió 20 metros a una velocidad increíble. Luego cayó a 4 patas para cortarme el ángulo. Ese cambio fue lo que me heló la sangre. Caminé hacia atrás con las manos en alto. Se detuvo al borde de la hierba iluminada por el sol, como si el terreno abierto lo hiciera ser cauteloso. Llegué a la camioneta y fui al rancho. Llamamos al sheriff. El oficial dijo: «León de montaña. Asustan a la gente sin tocarla». «Mira las manos», le dije. «Mira el alambre». El guarda de casa estudió las púas y recogió el pelo con cinta adhesiva. Fuimos al recodo del arroyo. Allí encontramos marcas de arrastre, un círculo de hierba pisoteada y el cadáver de un antílope medio enterrado bajo unas ramas. Comportamiento de alijo. El guarda me dijo que nos retiráramos. Encontraron al peón una semana después, 1 kilómetro río abajo. La versión oficial fue muerte por exposición a los elementos con actividad animal posterior. El papeleo dice «León de montaña», para no alarmar a nadie. Lo que yo vi fue un bípedo con cabeza de lobo que podía cambiar a 4 patas sin perder velocidad. Tenía manos de verdad, con uñas que cortaban y sujetaban. No fue algo aleatorio. Me alejó de su comida y me empujó hacia un punto ciego. Meses después, desapareció una mujer cerca del campamento de Crow Valley. Solo apareció la correa de su cámara. El mismo oficial, el mismo informe. La mayoría de la gente piensa en un crimen humano cuando alguien desaparece. Yo ahora manejo otra posibilidad. Esto me pasó cuando trabajaba como voluntario cambiando tarjetas de cámaras de fototrampeo. Había 3 desapariciones en ese sector del mapa: 2 cazadores y un excursionista. Sin tormentas, sin accidentes, sin pistas claras. El ranchero local decía: «Los pumas se llevan terneros, no hombres». Al mediodía, encontré una mochila desgarrada bajo una cerca. Mientras esperaba a los refuerzos, vi movimiento. No era un alce. Era alto, cintura estrecha, una cabeza de perro grande pero con rasgos humanos. Desapareció en una hondonada, vigilándome sin mostrar todo el cuerpo. Avisé por radio.
Tengo a la vista algo erguido con cabeza de perro. La central me pidió que repitiera. Hablo en serio. Me está siguiendo. Me moví en diagonal. Él me cortaba el paso en cada curva, alejándome de una quebrada hacia el norte. Allí era donde el GPS del excursionista había dado su última señal. En la carretera, un ranchero se acercó en su quad. ¿Te has perdido? Hay algo en tu pasto, le dije. Erguido, cabeza de perro, brazos largos. Miró hacia la quebrada y solo dijo, el portón se queda con cadena. Nada más. Regresamos con rifles y gente de pesca y caza. En un enredo de sauces, bajo la orilla, encontramos una bota con un hueso de pie dentro, una gorra encajada en las raíces y trozos blancos esparcidos entre la hojarasca. El oficial no dijo nada. Llamó al forense. A la mañana siguiente, revisamos la cámara que yo había cambiado. El cable de acero había sido arrancado como si fuera de mantequilla. La cámara estaba boca abajo, con la pantalla rota. En la tarjeta, la última imagen era el cielo y el arco superior de un hocico antes de que todo se volviera blanco. El técnico dijo, no es una persona. Lo registró como vida silvestre desconocida. No me estaba cazando. Estaba custodiando un lugar. Los restos en los sauces prueban que ese lugar era importante. Algo usa esa quebrada y la defiende. Eso explica a los desaparecidos. No es un mito de campamento. Es comportamiento territorial. El condado cerró ese acceso con un candado nuevo. El informe oficial menciona un depredador de especie indeterminada. Cuando veo noticias de cazadores desaparecidos en Idaho, todavía recuerdo ese hocico cruzando el cielo en la cámara destrozada. Si algo puede arrearte como un pastor, ¿cómo lo llamarías tú? Esto me ocurrió mientras ayudaba al equipo del condado en una llamada por excursionistas desaparecidos cerca de un cañón cerrado en el Bosque Nacional Manti-La Sal. En aquel entonces, yo era parte del equipo estacional de senderos. Se me daban bien los mapas y el guarda de casa confió en mí para cambiar el carrete de 35 milímetros de una cámara biológica. 3 adultos nunca habían regresado de una ruta circular sobre esa cuenca. En aquel entonces, no había señales de GPS, solo un coche vacío y una entrada en el libro de registro. El guarda dijo, saquemos el carrete. Quizás tengamos a un felino grabado. Aparcamos tras un portón encadenado. Un lugar tranquilo, un viejo camino de tierra con maleza de roble pegada al capó. Él se quedó en la camioneta con la radio mientras yo caminaba hacia la cámara, atada a un tronco gris. Abrí la carcasa, deslicé el pequeño bote de película en mi bolsillo y me sentí observado. Esa sensación de saber que alguien está en tu visión periférica. ¿Ves al gato?, llamó él. No es un gato, respondí. Al otro lado de la hondonada, algo salió. Alto, cabeza de lobo, orejas tiesas, hombros demasiado cuadrados para un lobo a 4 patas. Estaba de pie como una persona, pero las piernas estaban mal. El corvejón muy alto, el talón levantado. Los brazos eran largos y colgaban con ese balanceo natural que solo ves en los humanos. Las manos terminaban en garfios negros. Miró mi cara. Luego la camioneta del guarda y volvió a mirarme a mí, como si estuviera evaluando nuestras opciones. El guarda levantó el rifle, pero lo mantuvo apuntando al suelo. Vuelve hacia mí, dijo con calma. No corras. La cosa se movía cuando yo me movía, nunca más rápido que yo. Siempre entre el bosque y yo, deslizándose en un ángulo que me canalizaba hacia la camioneta. Nunca emitió ningún sonido. No le hacía falta. Un buen perro puede mover al ganado solo con su postura. Esto se sentía igual. Al llegar al parachoques pregunté, ¿estás viendo esto? Él no levantó la vista. A la puerta, dijo. Dentro. Ya, entramos.
Cerré la puerta y la manilla se flexionó hacia adentro. No fue un tirón, fue como si alguien la estuviera probando. La cabina se llenó con nuestro aliento agitado. La criatura pasó por delante del capó y giró la cabeza, intentando ver el interior a través del reflejo del cristal. De cerca, vi los dientes, demasiado largos para un oso, demasiado uniformes. Ojos amarillos situados al frente, no a los lados. El guarda tocó la bocina. La cosa se sobresaltó, giró sobre sí misma y desapareció en la maleza con 2 pasos que parecían saltos. Él puso la marcha atrás. Retrocedimos por el camino hasta que los espejos captaron movimiento otra vez, no por detrás, sino por un lado, manteniéndonos el paso. «Bloqueo», dijo él. Un poste de valla recién cortado yacía cruzado en el camino. No estaba allí cuando entramos. Los extremos del corte estaban limpios, demasiado pesado para que una sola persona lo moviera sin esfuerzo. Pero allí estaba, y la cosa permanecía de pie más allá, medio oculta, con la cabeza baja de nuevo. Quería que paráramos. Él esquivó el poste por el borde, metiendo las ruedas en la hierba, y volvió al camino. La forma nos siguió en paralelo hasta el portón y allí se detuvo. No nos persiguió, nos vigiló. Al día siguiente, el equipo regresó con más gente. Yo estaba allí. Encontramos una mochila azul desgarrada con cinta reflectante y una cámara rota. Más arriba, bajo un saliente con maleza amontonada en la entrada, encontramos huesos. Una bota con peso dentro. El forense se hizo cargo. Recuperamos a 2 de los desaparecidos. El tercero nunca fue encontrado. El biólogo reveló el carrete. Nos enseñó 3 fotogramas. Ciervos por la noche, un rastro borroso a la altura del hombro que cruzaba el lente en 2 cuadros sin tocar el suelo. Y luego, de día, algo alto en el plano medio, orejas tiesas, hocico apuntando a la cámara, un brazo extendido sosteniendo la mochila azul por la correa, con los dedos rodeando la cinta. Era la misma mochila que encontramos. El reporte público dijo, Puma. Consistente con depredación, decía el texto. El guarda no discutió en el papel. Yo tampoco. La gente quiere respuestas que reconozca. Duermen mejor. Lo que yo vi no fue un felino. Era un cánido que se erguía como un hombre y nos manejó como si fuéramos ganado. Si vieras unos ojos frontales, manos en la correa de una mochila y un poste bloqueando tu camino, ¿firmarías que fue un puma? Esto me ocurrió cuando acepté un contrato corto para dar mantenimiento a los bebederos de agua en Heart Mountain, Oregón. Estaba solo la mayoría de los días, recorriendo cercas y registrando tarjetas de cámaras. Las desapariciones de los campistas eran el tema de conversación en la radio. Nadie lo decía abiertamente, pero la gente tenía miedo de caminar por allí. Llegué al bebedero sur al mediodía y encontré huellas de zapatos que no deambulaban. Apuntaban directamente hacia adentro y se detenían en el rebosadero. No había huellas de salida. Junto a ellas, un hornillo de campamento aplastado y una correa arrancada. Mi radio siseaba sin voz. Entonces vi la primera huella en el lodo del borde. Talón estrecho, parte delantera larga y uñas que se hundían profundamente. Había caminado sobre 2 pies y luego bajado a 4 donde la arena era más fina. He visto rastros de pumas antes. Esto no era eso. Avisé a la oficina. Tengo equipo humano y huellas extrañas. Describe extrañas, dijo la central. De bípedo a cuadrúpedo, marcas de garras como cinceles. Recibido, quédate donde estás. El guarda va en camino. Quédate donde estás. Me sonó a peligro. Me encerré en la cabina. Al otro lado de la llanura, algo se movía conmigo. Mantenía el paso entre los arbustos, con los hombros por encima de la maleza. No tenía prisa. No se escondía. Observaba. Arranqué el motor. La forma se detuvo y se irguió.
Un pecho como el de un luchador, brazos más largos de lo normal, cabeza de lobo y ojos frontales. Se quedó allí como se queda una persona cuando quiere que la veas. Avancé. Él me siguió en ángulo, dirigiéndome hacia un portón para el ganado. Pasado ese portón, el camino se hundía en una cuenca flanqueada por matorrales. Un lugar perfecto para emboscar un vehículo. Frené antes del portón y dejé el motor en marcha. La criatura desapareció de la vista. Esperé a que apareciera en la cuenca. Nada. Entonces vi el toldo azul, medio enterrado cerca de la maleza. Un rastro deliberado, no basura arrastrada por el viento. Bajé con una llave de cruz, por terquedad más que por valor. 2 minutos, me dije. Mira, marca y vete. El toldo cubría un saco de dormir y parte de una colchoneta. Bajo la colchoneta, la tierra estaba escarbada y compactada, el alijo de un depredador. Pelé el toldo un poco más y encontré una bota con un pie todavía dentro. A pocos metros, marcadas en la tierra, había huellas de manos, como si alguien hubiera intentado impulsarse hacia arriba con fuerza y hubiera fallado. Detrás de mí, la grava crujió. Me giré. Estaba en la línea de la cerca otra vez, más bajo que antes, con los hombros balanceándose mientras patrullaba. Lo bastante cerca para ver que las garras no eran de gato. Las manos tenían pulgares, o algo parecido. El pelo de sus antebrazos era corto y denso. Levanté el hierro. «Te veo», dije. «Me voy». Se movió hacia los lados, bloqueando el camino de regreso a la camioneta. Quería que usara la cuenca. Tomé el camino opuesto, directo por el descampado. Él trotó en el mismo arco, manteniendo la distancia, guiándome. Hicimos ese baile 2 veces. A la tercera, corrí con todas mis fuerzas, me lancé contra la valla y salté. Las púas me rasgaron la manga. Caí al otro lado y corrí por la curva exterior, manteniendo la camioneta a la vista. Podría haberme cortado el paso. No lo hizo. Caminó arreándome confiado. Al llegar a la puerta del conductor, se detuvo, se irguió de nuevo y dejó que lo viera por completo. Ese era el objetivo. No era un animal confundido. Era un cazador territorial que quería a la gente lejos de su comida. El reporte oficial habló de depredación probable por puma. Entregué la tarjeta de la cámara del bebedero. Un fotograma mostraba una silueta junto a la cerca, demasiado alta para cualquier cánido conocido, con los hombros por encima del alambre y orejas afiladas como puntas de lanza. Nadie escribió eso en el informe. Papel oficial dice pumas. Mis ojos dicen lo contrario. Algo ahí fuera usa las cercas, los portones y las cuencas de la misma forma que una persona usa un pasillo. Si hubiera sido yo aquel día, habrías empujado el portón o habrías corrido por el descampado.